Habíamos arrancado entonces la clase pasada con Edad Media, habíamos visto la periodización histórica y habíamos visto esta separación entre Alta Edad Media y Baja Edad Media, ¿no? La Alta Edad Media que iba desde el siglo V hasta el siglo X, 10, 11 aproximadamente, y la Baja Edad Media que va desde el siglo XI hasta el siglo XV. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado el año 476 como inicio de la Edad Media, con la caída de Roma, y 1453 como el fin de la Edad Media, con la caída de Constantinopla? Digo, esta es la periodización que habíamos visto. Habíamos visto más que nada el proceso de la Alta Edad Media, y hoy vamos a centrarnos más en lo que es la Baja Edad Media para dedicarnos las siguientes clases a todo lo que va a ser el surgimiento del derecho mercantil, lo que hoy conocemos como el derecho comercial, y algunos de sus institutos que me parece que a ustedes les va a resultar interesante para ir adelantando cosas que van a ver en el futuro en la carrera. Entonces, la Baja Edad Media arranca... ¿Sí? ¿Alguien quería hacer una pregunta o algo? Me pareció escuchar. Bueno, se ve que estoy escuchando voces ya a esta altura. La Baja Edad Media arranca a partir del siglo X, XI aproximadamente, y contra lo que va a, contra lo que va a combatir este periodo histórico, ¿no? La principal preocupación de este periodo histórico va a ser la lucha contra el fraccionamiento político que se había dado, el fraccionamiento territorial y político que se había dado en la Alta Edad Media. Ustedes se acuerdan que la Alta Edad Media es el lugar donde nace y se desarrolla el sistema feudal. La Baja Edad Media va a encontrar una Europa bastante fraccionada. El proceso de fraccionamiento va a seguir, va a continuar a lo largo de los siglos, pero la preocupación, sobre todo de los reyes medievales, va a ser intentar centralizar el poder en ellos mismos, ¿no? Es decir, dejar de ser aquel rey que era un primus inter pares, ¿no? Un primero entre iguales, es decir, el rey como un señor feudal más, e intentar acumular cada vez más poder para lograr la unificación de los grandes estados. Bueno, no sé, Abelenda, las demás clases, para lograr la unificación de estos grandes estados, que son lo que en el siglo XIX y siglo XX y en la actualidad conocemos como los grandes estados-nación, ¿no? Por ejemplo, acá, esto que ven es un mapa del Sacro Imperio Romano Germánico, y no tengo exactamente de qué fecha es el mapa, pero para que ustedes vean, todos esos colores son señoríos feudales distintos. Imagínense que cada uno de estos territorios tiene su propia producción, su propia moneda, su propio señor feudal que dicta sus propias normas. Entonces, de alguna forma, podemos decir que hay un rey, en el caso del Sacro Imperio, hay un emperador, pero cada uno de estos señoríos feudales tiene su propio ordenamiento jurídico. Entonces, claramente este fraccionamiento político no va a tener demasiado futuro, porque dificulta el comercio, dificulta la producción, dificulta un montón de cosas. Y va a ser la gran característica de la Baja Edad Media, es decir, la lucha contra este fraccionamiento político que en este momento es territorial, pero que en algún momento va a ser territorial también, pero va a terminar siendo también un fraccionamiento de clases, ¿no? El derecho de acuerdo a la clase a la que se pertenece, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y ahora el gran hito de la Edad Media, el gran hito que todos conocemos, que se hace en las películas, los juegos de video y todo lo más interesante de la Edad Media. Creo que todos sabemos, lo más lo menos, lo que fueron las cruzadas. ¿Saben? ¿Han escuchado hablar de las cruzadas alguna vez? No. Yo no, nunca escuché esa palabra. O sea, la Ah, palabra sí, no en ese término. bien, son todos contras ahora.
Bien. Sí, Subiaurre, eso es cuando vuelve de las cruzadas, sobre todo si uno es noruego. Noruego o sueco, no me acuerdo ahora, en este momento, pero sí, es cuando uno juega con el diablo al ajedrez. Las cruzadas se dan en el siglo X, en el siglo XI en realidad. Se da este fenómeno de las cruzadas, es un fenómeno militar, obviamente, es un fenómeno religioso, es un fenómeno migratorio, es un fenómeno social. Digamos, las cruzadas, la idea principal es que el sistema feudal, como habíamos visto, de fraccionamiento político, es de alguna forma violento en sí mismo, ¿no? Es decir, muchos señores feudales, muchos vasallos, muchos caballeros militares, lleva inevitablemente a un conflicto armado constante. Y el Papa, Urbano II creo que era, después alguien me confirma si no era ese y me equivoqué, preocupado por las masacres entre nobles y entre personas cristianas en la Europa católica, decide de alguna manera canalizar todos esos esfuerzos bélicos hacia algún tipo de resultado un poco más cristiano, si se quiere. Y mucho más cristiano que salir a matar a otros cristianos, le pareció que era reconquistar o conquistar por primera vez Tierra Santa, ¿no? Tierra Santa es toda esa zona que rodea Jerusalén, Medio Oriente, en donde hoy estarían los países que son Jordania, Israel, Palestina, toda esa zona que todavía hasta el día de hoy sigue saliendo en las noticias por conflictos, por conflictos bélicos, ¿no? La idea es retomar los santos lugares. ¿Por qué retomar los santos lugares? Creo que no lo dijimos la clase pasada. A partir del siglo VII, entre los árabes aparece un profeta que dice que habla con el arcángel Gabriel, creo que es. Esto Carlos después me va a confirmar, que él sabe bastante más de derecho islámico que yo. Este profeta se llamará Mahoma y une a las tribus árabes y se embarca en una campaña de conquista del norte de África, prácticamente toda la península hispánica y todas estas tierras de Oriente Medio, ¿no? Es decir, toda esta zona cae bajo la influencia del Islam, al cual se convertirán también los turcos selyúcidas, provenientes del Turquestán, de Asia, y toda esta gente le va a dar problemas ¿a quién? Al Imperio Romano de Oriente, a lo que ahora en la Edad Media llamamos el Imperio Bizantino. Entonces, con la excusa de que los cristianos se mataban entre ellos y era mejor darles un enemigo común. Camejo, hasta donde recuerdo, recibía sus directrices directamente del arcángel Gabriel, digamos, era el nexo con Dios según los musulmanes, pero realmente no estoy muy interiorizado en religión musulmana, así que no tome lo que yo le digo con certeza absoluta. Si hay alguien que sepa de religión musulmana y lo quiera decir, es bienvenido. Esta es la transición, digamos, López, entre la Baja Edad Media y entre la Alta Edad Media, perdón, y la Baja Edad Media. Digamos, con la excusa de unificar a la cristiandad contra un enemigo común, con la excusa de evitar el derramamiento de sangre de cristianos, con la excusa de una cierta superpoblación de la Europa católica, con la excusa de que los cristianos ortodoxos de Bizancio estaban sufriendo ataques por parte de los turcos selyúcidas. Con todas estas excusas, el Papa Urbano declara la primera cruzada y envía a toda esta gente a luchar para recuperar Oriente Medio.
¿Y qué logra esta gente que se va a conquistar Oriente Medio? Logra, encuentra un mundo musulmán dividido que no es capaz de unificarse para hacerle frente al cristianismo, y en 1099, creo que era la fecha, alguien me corrige si me equivoco, en 1099 toman la ciudad santa de Jerusalén y fundan el reino cristiano de Jerusalén, que es ese que van a ver en la película El Reino de los Cielos, creo que se llama, con Orlando Bloom, es el protagónico. Fundan el reino cristiano de Jerusalén. ¿Qué hacen los cruzados cuando llegan a Oriente Medio? Aplican el mismo sistema feudal que venían aplicando en Europa, es decir, divisiones territoriales, señoríos feudales, un rey que tiene la propiedad sobre toda la tierra, pero cada uno de estos señores feudales tiene a su vez propiedad sobre territorios que pertenecen al rey. O sea, no crean los cruzados, no crean nada nuevo, teniendo la oportunidad de crear nuevas organizaciones, aplican las mismas organizaciones que se venían aplicando en Europa, ¿no? Es decir, no cambian políticamente absolutamente nada, por más que digamos, era una oportunidad de hacerlo. ¿Qué nace, qué fenómenos ocurren con las cruzadas? Lo primero, que es lo que veíamos en la diapositiva anterior, ¿alguien sabe qué representa este GIF, esta imagen? Más allá de un montón de gente con espadas, ¿alguien tiene noción de qué estaría representando? En las cruzadas. Bien, López, efectivamente, pero y además Tiene que ver con algo religioso. tiene que ver con algo religioso. Capaz como que al poner la espada así, como que están declarando que esa tierra es suya, o como que van a pelear por esa tierra. Podría ser, me gusta más lo que dice Axel, que dice los templarios. No, no es la espada, no es la bandera de Inglaterra. No son los templarios estos justo, pero sí son una orden de caballería que existe hasta la actualidad. Los templarios ya no existen más. Es la conocida como la orden teutónica, que sigue existiendo hasta la actualidad, que el nombre oficial es, siempre me lo olvido, creo que es la Orden de Santa María del Hospital de Jerusalén, alguien que me confirme si no es así, que se llama la Orden Teutónica porque justamente estaba formada por caballeros que provenían de los territorios alemanes del Sacro Imperio, que en ese momento adoptan el nombre de teutones. Los teutones habían sido una tribu de bárbaros que vivieron en Germania, y ellos adoptan ese nombre como nombre no oficial. Lo que caracteriza a las cruzadas es el nacimiento de las órdenes de caballería, ¿no? Los caballeros de la orden teutónica, los caballeros templarios, los caballeros ¿qué otra orden religiosa había? Bueno, ahora no me acuerdo. Pero que además también es un fenómeno que se va a expandir a la península hispánica, ¿no? En la lucha que tienen los cristianos en la península hispánica contra los musulmanes, ¿no? En todo el proceso de reconquista. Órdenes religiosas de España son la Orden de Calatrava, la Orden de Santiago, que son órdenes que incluso siguen existiendo hasta la actualidad. Digamos, y estas órdenes de caballería tienen algunas características. En primer lugar, son órdenes militares, pero también son órdenes religiosas, es decir, por ejemplo, los caballeros de la orden teutónica al mismo tiempo son guerreros, pero también son sacerdotes. Y son órdenes que tienen sus propios estatutos, sus propios líderes, y que no pertenecen a rey ninguno, es decir, no están bajo la potestad de un rey, son como, digamos, unidades militares autónomas que en todo caso estarían al servicio de la iglesia en Roma, ¿no? Para que vean cómo se empieza a dar también un fraccionamiento por clase,
no solamente un fraccionamiento territorial del derecho. Es decir, el derecho que rige a un caballero de la orden teutónica es el derecho de la orden teutónica o el derecho canónico, pero no es el derecho del reino tal o cual, del reino de Jerusalén o del reino de del reino de Aquitania o de cualquier otro, de Aquitania no, ahora me olvidé el nombre. Para que vean que se empieza a dar también un proceso de fragmentación del derecho, no solo territorial, sino también por clase. Eso es lo más importante. ¿Y cuál es la ¿El otra? derecho qué dijiste? ¿Cómo? ¿El derecho qué dijiste? ¿Teutónico o algo así? Claro, si un caballero de la orden teutónica se rige por el derecho de la orden teutónica, un caballero de la orden de los templarios se rige por el derecho de la orden de los templarios, un caballero de la orden de Calatrava se rige por el derecho de la orden de Calatrava, o sea, se va fraccionando el derecho ya no por una cuestión, no solamente por una cuestión territorial, sino además por una cuestión de clase. Si se pertenece a determinada clase, se le aplica determinado derecho. ¿Quedó contestada la pregunta? Sí, muchas gracias. Por favor. Y la otra gran, ¿no? Acá ya que tenemos, podemos utilizarlo. Digamos, Tierra Santa y todo eso es esto que les estoy marcando acá, ¿no? Toda esta zona de acá. Todo eso, hacia ahí es a donde fueron las cruzadas. O sea, gente que salió de Francia, gente que salió del Sacro Imperio Romano, gente que salió de los reinos británicos, gente de todos lados que fue hacia los territorios de Oriente Medio a conquistar los santos lugares. Pero ¿qué es lo más importante? O sea, ¿cuál es el fenómeno que de alguna forma también marca que las cruzadas sea el cambio entre uno y otro, entre una edad y otra? Ustedes piensen que toda esta zona, ¿no? Toda esta zona de acá había sido conquistada por los árabes hacía varios siglos, todo el norte de África había sido conquistado por los árabes, todo o prácticamente toda la península hispánica había sido conquistada por los árabes, y además los turcos selyúcidas estaban haciendo avances en lo que es la actual Turquía, ¿no? Entonces, si ustedes ven, el cristianismo se ve reducido a lo que es Europa y a lo que es el viejo imperio bizantino, el viejo imperio romano de Oriente. Entonces, lo que pierde el cristianismo con respecto a lo que tenían los romanos geográficamente es el dominio del Mediterráneo, y al perder el dominio del Mediterráneo se pierde el comercio, y al perder el comercio se vuelve una sociedad mucho más aislada. Cuando se recuperan los santos lugares, lo que se recupera también son las rutas comerciales, y esto trae un aumento del comercio. Y con el aumento del comercio, sobre todo el comercio marítimo, viene también un crecimiento en las ciudades. Y con un crecimiento en las ciudades, esto además acompañado por buenas cosechas, por cuestiones climatológicas favorables, o sea, se da un cúmulo de situaciones, ¿no? Ya habíamos visto que Europa tenía un aumento poblacional que necesitaba este fenómeno migratorio de las cruzadas hacia Oriente, pero al mismo tiempo, al reconquistar Oriente, lo que se logra es aumentar la posibilidad de rutas comerciales. Entonces, ustedes imaginen el combo. Aumento de población, o sea, la población es la demanda. Aumento de comercio, es decir, se aumenta la cantidad de productos que se pueden comerciar. Y esto implica entonces que va a haber una complejización de las relaciones entre las personas, y eso implica que va a haber un crecimiento de las ciudades medievales. Y si ustedes este combo lo piensan, si las relaciones entre las personas se vuelven más complejas y cada vez hay más personas, siempre lo que se necesita son abogados, porque siempre lo que va a haber son problemas entre las personas. Entonces, este crecimiento de las ciudades y este aumento del comercio va a traer aparejado el nacimiento de
nuevas instituciones jurídicas, que es lo que se conoce como el nacimiento del nuevo derecho mercantil. Hasta ese momento, ¿qué aplicaban en la Edad Media? Aplicaban lo que había sobrevivido o lo que recordaban del viejo derecho romano, es decir, la compilación de Justiniano, que nosotros vimos en las primeras clases. Ellos aplicaban eso, el derecho romano, pero el derecho romano, si bien tenía algunas instituciones de derecho comercial, no daba solución a los problemas nuevos que presentaba el nuevo auge del comercio. Entonces, bueno, las grandes ciudades crecen y necesitan esta creación del derecho mercantil. Hasta acá vienen siguiendo, vienen conmigo, se me cortó el internet, están durmiendo como el pato Donald. No, se escucha bien. Bien, bien, está. Se destaparon y me dijeron sí se escucha, profe. Una de las primeras cosas que ocurren es la organización de ferias. No piensen en la feria, o sí piensen en algo parecido a la feria que tenemos hoy día. Digo, piensen en ferias que se organizaban, que eran multitudinarias y que eran en determinados días y por determinados productos para determinadas cosas, ¿no? Y en estas ferias lo que había era comerciantes que se juntaban, que se reunían y intercambiaban bienes entre ellos, pero además de bienes también intercambiaban información, intercambiaban cultura, intercambiaban un montón de cosas, ¿no? Pero básicamente lo que hacían era comerciar entre ellos. Y las ferias medievales van a ser el centro del comercio medieval. Cuando iban las personas y sabían que determinados días había determinadas ferias donde se vendían determinados productos. No era tanto para abastecer como pueden ser las ferias de hoy, donde uno va con el changuito a comprar 1 kilo de naranja. No era tan así, sino que eran ferias para abastecer, digamos, a los comerciantes. No era la idea del abasto a las personas comunes. Esto además porque los comerciantes se van erigiendo en una clase particular ellos mismos. Hay ferias medievales muy famosas, la de Champaña, había ferias en Lübeck, había ferias en Génova, ¿no? Las grandes ciudades de Italia del Norte, Génova, Pisa, Florencia, Milán, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro gran fenómeno que se da con este auge del comercio es la creación de ligas comerciales. La más famosa de las ligas comerciales es, sin lugar a dudas, la Liga Hanseática. ¿Saben qué parte del mundo representa este mapa? A ver si alguien ¿De las tiene... ligas qué, perdón? ¿Cómo? ¿Cuál era la pregunta? ¿De las ligas qué? De las ligas comerciales, quizá la más famosa es la Liga Hanseática, que está ahí el título. En el título de la diapositiva está el nombre. Ahí está la zona de Gracias. Dinamarca. La zona de Y- Dinamarca dice, no es el Mediterráneo, Barreto, es el Mar del Norte, Recht. ¿Quién dijo la zona de Dinamarca? Perdón. Pilar, yo. Ah, bien, Pilar. Ahí va, actual Dinamarca, Escandinavia, etcétera, etcétera. Todo esto es la zona del Mar del Norte, ¿no? Norte de Alemania, norte de Polonia. ¿Cómo es que se llama? No, López, está un poco más lejos eso. 1516 creo que es el descubrimiento del Río de la Plata. Acá estamos apenas en el siglo XIV. Digamos, esto se llama Lituania, obviamente Noruega, Suecia, Finlandia, y hacia acá, hacia el oeste, estarían las Islas Británicas, ¿no? Holanda también está hacia acá, hacia el este. La Liga Hanseática era una liga de ciudades de toda esta zona, ¿no?
ciudades como Lübeck, como Stettin, como la misma Königsberg, todas ciudades de esta zona. Todas estas ciudades se unen en una liga comercial de protección de los comerciantes, que es la Liga Hanseática. ¿Qué son estas grandes ligas? Lo que buscan es protegerse de los piratas, lo que buscan es, porque había piratería en ese momento, hay varios mares acá, el mar Báltico es el principal, después está el mar de Botnia, creo que se llama, el mar del norte, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Que se le trancó recién cuando, después de los piratas, no sé qué dijo, si puede repetir. No, Bravo preguntaba qué mar es este, y yo le contesté que era sobre todo el mar Báltico, pero también el mar del norte, y creo que hay otro que se llama el mar de Botnia, por una zona por ahí. ¿Contesté su pregunta, Bravo? Sí. Perfecto. Digamos, además toda esta zona era, si recordamos lo que hablamos de las cruzadas, una de las órdenes que les mencioné, la orden teutónica, cuando los musulmanes reconquistan Jerusalén y reconquistan toda esa zona, los caballeros de la orden teutónica se mudan de Medio Oriente y se van a vivir justamente a esta zona, ¿no? Königsberg, la que hoy se llama la ciudad Kaliningrado, que forma parte de la Federación Rusa, ¿no? Que es donde nació Immanuel Kant, justamente fue un castillo fundado por los caballeros de la Orden Teutónica, y en esta zona también hubo una cruzada, que no es de las cruzadas más conocidas, las cruzadas del norte, donde justamente lo que fueron fue a combatir a los lituanos y a convertirlos al cristianismo. Pero bueno, eso es un fenómeno aparte. Era una línea de ciudades que se unía... sí, era la Liga Hanseática, tenía varios usos, ¿no? Buscaba facilitar el comercio entre ciudades, buscaba la protección de los comerciantes frente a piratas que pudieran afectar justamente el comercio, buscaba la defensa de las ciudades, porque muchas de estas eran ciudades autónomas, digamos. Por ejemplo, la República de Nóvgorod era una ciudad autónoma, la ciudad imperial libre de Lübeck, si bien pertenecía al Sacro Imperio Romano, era una ciudad autónoma, etcétera, etcétera. Pero, digamos, los lituanos, antes de ser cristianos, eran paganos. Le rezaban a dioses como Perkunas, y no me acuerdo los otros. Giltin creo que era otra diosa. Me acuerdo de Perkunas, no sé por qué. Por favor, a las órdenes. Bien, no sé quién es Kimberly, pero está bien. Sigamos. Era Sosa era la que había hecho la pregunta antes, perfecto. Sí, ya me di cuenta, Sosa, estaba distraído. Y digamos, esta especialización, porque de alguna forma, si hay gente que se dedica al comercio y el comercio tiene un auge, evidentemente hay gente que se va a especializar en esta disciplina, ¿no? Entonces, lo que nace en este momento es una clase de gente, un grupo de gente que se dedica específicamente al derecho comercial, y como habíamos visto, se había dado un proceso de fragmentación del derecho y de fragmentación política territorial durante toda la Alta Edad Media. Durante la Baja Edad Media lo que se da con mayor ahínco es una fragmentación del derecho, pero una fragmentación que tiene su origen en la clase a la que se pertenece. Ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de las órdenes de caballería, de las órdenes religiosas. ¿No? Al caballero de la orden teutónica se le aplica el derecho teutón,
o el derecho de la orden teutónica. Bueno, esto va a empezar a ser así para prácticamente todas las clases sociales. Y acá es donde surgen derechos específicos para cada clase. Ustedes conocen, ¿no? El nacimiento de los... Ustedes conocen el concepto de gremio. Es decir, el gremio es aquella institución que nuclea a determinadas personas que se dedican al mismo arte u oficio. Acá en la Baja Edad Media es donde se da el nacimiento de los gremios como forma de distribución del trabajo. Los gremios o corporaciones, ¿no? Y estos grandes gremios, por ejemplo, para nombrar los más famosos, el gremio de vidrieros de Venecia, o el gremio más famoso de todos. ¿Qué gremio conocen ustedes? O se supone que conocen que hasta el día de hoy. Sí, ese es el concepto de gremios. Bueno, sí. ¿El gremio estudiantil? ¿Cómo? El gremio estudiantil. El gremio estudiantil, sí, digamos, hoy usamos el concepto de gremios para, de forma distinta de lo que se usaba en la Edad Media. El de los que vendían manualidades puede ser, de los artesanos. Artesanos, quise decir. Ahí va, sí, de los artesanos. Digamos, el gremio medieval más famoso que es Claro, sí, ¿no? Todos están mencionando gremios en el sentido moderno de la palabra. Capaz que hablamos un poco más de esto y les queda por ahí un poco más claro a lo que apuntaba con la pregunta. Digo, la respuesta de cuál es el gremio más famoso o más conocido hasta el día de hoy es el de los masones, ¿no? El gremio de los masones que era el gremio de los constructores. Digamos, el concepto de gremio que nosotros tenemos hoy día es una asociación, sí, por profesión, arte u oficio, sí, pero es un concepto de gremio de trabajadores que se dedican a eso por oposición a gremios de empresarios que se dedican a lo mismo, ¿no? La Cámara de Industria, la Cámara de la Construcción, por oposición al ZUNCA, o la Cámara de Turismo por oposición al gremio de los trabajadores del turismo, no sé cómo se llama, perdón, la ignorancia. Si alguno lo sabe, me lo dice. Digamos, ese es el concepto actual que todos tenemos de gremio. El gremio medieval tiene, si bien se llama igual, tiene una diferencia. La diferencia es que en el gremio medieval o corporación no se diferencia entre quién es el empleador y quién es el trabajador. Es decir, todas las personas que se dedican a un arte u oficio están dentro del gremio. Por ejemplo, dentro del gremio de vidrieros no hay trabajadores de la industria del vidrio y propietarios de talleres de vidrios. O sea, dos gremios separados. Todos forman parte del gremio de vidrieros. ¿Por qué es esto? Porque en la Edad Media no existe forma no existe una escuela pública, ni existe la UTU, donde uno puede ir a estudiar para ser vidriero. En la Edad Media, para estudiar un oficio, uno tenía que ir con un maestro que le enseñara ese oficio. Y uno iba, vivía con ese maestro y trabajaba para ese maestro que le enseñaba el oficio hasta que lograba un dominio dentro de ese oficio que le permitía a él mismo convertirse en maestro y tener a su cargo otros pupilos. ¿Queda clara la diferencia entre lo que eran los gremios medievales y lo que son los gremios actuales? Si no queda O sea, que eran claro... grupos de trabajadores que tenían el mismo oficio. Claro, eran grupos de gente que tenían el mismo oficio, pero no se diferenciaban como hoy entre quién es el dueño del taller y quién es el que trabaja, digamos, a sueldo, porque tampoco cobraba un sueldo. Vivía con el maestro que le enseñaba. Digamos, le pagaba con conocimiento, como muchos abogados que contratan estudiantes. Clarísimo, me dice
López que está pidiendo la hora. Bien, no, son cosas porque como se llaman, bueno, ¿entendió o no entendió López? Me dice No, no clarísimo entendí. y después me dice que No no entendí la de entiende. la hora. Ah, no, No era entendí. un chiste, no se preocupe. No, pero me confunde López al final, porque me dice, sí, entendió clarísimo, y después me dice, no entendí, pero ¿qué le está pasando a este muchacho? Perfecto, no, pero entendió. Digamos, está bueno, digamos, detenerse un poco en esto porque, digamos, es la misma palabra, pero son conceptos totalmente distintos, ¿no? Porque son relaciones de trabajo totalmente distintos. Nosotros hacemos más énfasis en estos temas en el curso de Relaciones Laborales porque justamente ellos se van a dedicar a esto, entonces está bueno profundizar en la explicación histórica, pero lo explicamos acá también porque ustedes también van a dedicarse a las relaciones laborales de alguna forma. Digamos, y estos gremios van a tener mucha importancia porque, claro, van a regular lo que es el ejercicio de ese oficio. Para uno poder dedicarse, pongamos por caso, uno quiere tener un taller y producir vidrio en Venecia, uno no puede hacerlo libremente. No existe libertad de industria, no existe libertad de empresa. Si uno tiene un capital y lo quiere invertir en algo, no puede libremente dedicarse a ese oficio. Necesita la aprobación del gremio de los vidrieros. ¿Y cómo se obtiene la aprobación del gremio de los vidrieros? Siendo miembro del gremio de los vidrieros. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, uno empieza de joven, como aprendiz en un taller, después logra la autorización, etcétera, etcétera, lo que veníamos viendo. Entonces, esto genera esa fragmentación del derecho, porque además los gremios lo que tratan de hacer es los secretos de la profesión, cómo se produce el vidrio, las mejores técnicas de construcción o de albañilería, etcétera, etcétera, los gremios las protegen a través de no dejar ingresar a cualquiera al oficio. Se guardan los secretos, hoy podríamos decir casi de forma mafiosa, ¿no? Con asesinatos, con traiciones, con cosas que parecerían sacadas de una película. Porque realmente, bueno, Coca-Cola es una corporación. Digamos, realmente son secretos que hacen a la producción. Incluso estos gremios llegan a controlar lo que es la producción de determinados materiales para regular los precios. Ustedes saben que si se produce demasiado, aumenta la oferta, y si aumenta la oferta, bajan los precios. Entonces, para mantener los precios elevados de determinados productos, los gremios regulan hasta dónde se pueden producir y hasta dónde se pueden vender. Y cada uno de estos gremios tiene además sus propias costumbres. La Edad Media es una etapa histórica donde la costumbre como fuente del derecho tiene una enorme importancia. Y las costumbres de estos gremios van a ser obligatorias para sus miembros y van a ser fuente de derecho para los que se dediquen a determinado oficio. Y obviamente lo que nos interesa a nosotros es el gremio de los mercaderes, porque estamos estudiando justamente el nacimiento del derecho mercantil. Documental o película que se enmarque en costumbres de la Edad Media, y depende de qué costumbre de la Edad Media quiere ver. El Séptimo Sello, como recomendaba alguien al principio de la clase, que no recuerdo quién era, si está todavía presente que me diga quién fue que lo había recomendado. Subiaurre lo había recomendado, ¿cierto? El Séptimo Sello es muy buena película. Es rara porque es de Bergman y todo lo que hace Bergman es raro, pero incluso los más reconocidos historiadores de la Edad Media, como puede ser Jacques Le Goff, cita el Séptimo Sello como una buena representación de la época y de la mentalidad medieval. Y después depende que quiera ver. No sé, Corazón de Caballero no tiene nada que ver con la Edad Media, más allá de
que está ambientada en ella, pero si quiere reírse un rato, es un drama romántico para pasar el rato. No sé si contesté, Pacheco, la pregunta. Igual después capaz que hacemos una filmografía medieval. Yo había hecho una de Roma, Perfecto, gracias. pero... Bien, bien. Yo había hecho una de Roma, pero al final nunca se las terminamos compartiendo. Capaz que les comparto alguna filmografía de cuestiones medievales. Digamos, el gremio, volviendo al tema, el gremio que a nosotros más nos interesa es los gremios de comerciantes. ¿Por qué? Porque de estos gremios de comerciantes y de estas costumbres de los comerciantes es donde va a nacer el derecho mercantil. ¿Qué es el derecho mercantil que hasta el día de hoy sigue existiendo? Es aquel derecho que se le aplica a aquellos que se dedican al comercio. Los que estudian la historia del derecho mercantil tienden a separar la historia de esta disciplina jurídica en dos grandes etapas. La etapa subjetiva y la etapa objetiva. Nosotros lo mencionamos ahora, si llegamos a dar, para fin de curso, si llegamos a dar codificación, esto les va a resultar interesante, porque, digamos, la etapa subjetiva del derecho mercantil abarca justamente toda esta etapa medieval, ¿no? La etapa en que el derecho mercantil es el derecho que se le aplica a los comerciantes. No sé, Garabaño, sea un poco más específica en qué quiere que repita. Digamos, va a ser de corte subjetivo. ¿Qué significa subjetivo? Que es el derecho que se le aplica a los comerciantes, por el hecho de ser comerciantes. Ahí va, como dice Barreto. Y la etapa objetiva va a ser después de la codificación, del movimiento codificador, y que es aquel derecho que se aplica a los actos de comercio. Es decir, ya no aquel que se dedica al comercio, el que es comerciante, sino aquellos que realizan actos de comercio. Es decir, es una de las pocas ramas medievales, es una de las pocas ramas que nace como un derecho de clase que subsiste más allá de la Ilustración, más allá del movimiento codificador, y que se mantiene hasta nuestros días, ¿no? Por eso es importante estudiarlo, o me parece que es importante relatar sus orígenes de alguna forma, ¿no? Porque es un derecho que nace como derecho de clase y de alguna forma se mantiene casi como tal hasta nuestros días, que incluso presentó bastantes problemas a la hora de la codificación. Pero bueno, como les digo, si llegamos a ver codificación, capaz que podemos explayarnos un poco más al respecto. La etapa objetiva es aquella en que no se le aplica a las personas por el solo hecho de ser comerciantes, sino que se aplica a los actos de comercio. Digamos, ¿qué es digamos, lo que pasa acá? Por el solo hecho de ser comerciante, se le aplica el derecho de los comerciantes. Por el solo hecho de ser vidriero, se le aplica el derecho de los vidrieros. Por el solo hecho de ser constructor, se le aplica el derecho de los constructores. Este es el derecho fraccionado por clases de la Baja Edad Media. Esto termina con la idea de que todos los hombres son iguales ante la ley, las ideas de la Revolución Francesa, ¿no? Las ideas de la Ilustración que vendrán siglo XVIII, XIX. Estoy en eso, Sáenz. Digamos, la idea subjetiva es que a una persona se le aplica determinado ordenamiento jurídico por el solo hecho de pertenecer a una clase. A los vidrieros el derecho de los vidrieros, a los comerciantes el derecho de los comerciantes, a los constructores el derecho de los constructores, etcétera, etcétera, etcétera. A los sacerdotes el derecho canónico, y así sucesivamente. Esa es la idea de derecho subjetivo. Uno pertenece a una determinada clase, se le aplica determinado derecho. Esto va a terminar muchísimos años después, que ya no es Edad Media lo que estamos mencionando,
y termina con la idea de la ilustración, eso que ustedes se supone que están viendo en Historia del Pensamiento Político, ¿no? Libertad, igualdad, La escuela fraternidad. clásica, ¿Cómo? ¿no? La escuela clásica nosotros lo vimos, que en realidad es lo mismo que el iluminismo. Ahí va, sí, o sea, las ideas que hoy podríamos considerar clásicas, como estamos viendo Edad Media, son ideas avanzadas, pero para nuestra visión de hoy serían ideas antiguas. Digamos, todas estas ideas de que todos los hombres son iguales ante la ley, o todas las personas son iguales ante la ley. Bueno, si todas las personas son iguales ante la ley, no puede haber una ley para los comerciantes, no puede haber una ley para los agricultores, no puede haber una ley para los vidrieros, ¿no? ¿Se entiende la contradicción en el pensamiento? Digo, esto se supone que lo tenemos que ver más adelante cuando vemos codificación, pero no está de más adelantarlo. Si no se entiende, me dicen. Digamos, y ahí es donde se abandona esta idea de derecho subjetivo y se opta por una idea de derecho objetivo, es decir, no por el solo hecho de ser comerciante se le aplican las leyes del comercio, sino que se le aplican las leyes del comercio a toda aquella persona que realice actos comerciales. ¿Cuáles son los actos comerciales? Los clásicos: comprar para revender, tener una fábrica, etcétera, etcétera, y el libramiento de títulos valores, que es algo que vamos a ver las siguientes clases. Digamos, lo importante de esto es la idea de fragmentación del derecho, fragmentación territorial del derecho, fragmentación del derecho por clase, y el nacimiento de los gremios o corporaciones. Esas son las ideas fundamentales de lo que venimos viendo. Y para ir terminando la clase, ya que, como me decían al principio, ustedes hacen sus planes pensando en que la clase termine y media, bueno, vamos a tratar de no truncarles los planes. Sí, Subiaurre, dígame. Bueno, López, tampoco se emocione. Estos GIFs son del Patrician 3. Es un juego viejo como la injusticia. Pero que justamente el Patrician 3 justamente trata de todo esto, de la Liga Hanseática y demás. Creo que en esta usé uno que era del Stronghold Crusader, y había, no sé si en esta usé del Medieval Total War 2. No, del Age of Empires no usé ninguna en pero puede venir en alguno en el futuro. Digamos, ¿qué otra gran disciplina no nace? Porque ciertamente en la antigüedad había regulaciones jurídicas al respecto, y hay contratos que se remontan a la antigüedad, a Babilonia, a Grecia y a los propios romanos, pero ¿cuál es una de las ramas jurídicas que tiene mayor desarrollo en esta época y que y que sigue, digamos, vigente hasta nuestros días? Es el derecho de la navegación. Y lo menciono ahora en clase, no le vamos a dar gran desarrollo al tema, pero me parece que está bueno mencionarlo porque probablemente sea la única vez en la carrera que ustedes escuchen hablar de derecho de la navegación. Digamos, si es una disciplina muy antigua, y está bueno que ustedes sepan que por lo menos que existe, ¿no? Para que el día de mañana, si tienen algún caso de derecho de la navegación, por lo menos sepan que está vinculado al derecho comercial y que tiene su origen en la Edad Media, ¿no? Que no los agarre totalmente por sorpresa. Digamos, es como la idea de que en la carrera escuchen un poco de todo. Digamos, ¿y por qué tiene tanta importancia el derecho de la navegación? Y bueno, si ustedes piensan que el comercio tiene un auge justamente cuando se recupera, cuando en las cruzadas se recupera Medio Oriente y se abre la navegación en el Mediterráneo,
Si ustedes piensan que la Liga Hanseática es una liga de ciudades costeras del Mar del Norte que comercian por barco, si ustedes piensan que prácticamente todo el comercio se da a través de la navegación, es lógico que se desarrolle y tenga un auge todo el derecho que tiene que ver con la navegación. Muchos de los contratos que nosotros tenemos hoy día, o muchas de las regulaciones, como puede ser la avería, o demás regulaciones sobre responsabilidades del armador del barco, etcétera, etcétera, que hoy tenemos, son bastante parecidas a las que había en la Edad Media. El derecho comercial hasta el día de hoy está bastante basado en la costumbre, ¿no? Si bien tiene base en leyes, como todo el derecho que nosotros conocemos, esas leyes están basadas en la costumbre. Y digamos, el derecho a la navegación obtiene gran prestigio en esta época. Digamos, y para terminar con la clase de hoy, vamos a decir que a medida que los reyes van logrando la concentración del poder, a medida que los estados, los reinos, mejor dicho, a medida que estos reyes van transformando sus reinos en estados, es decir, se va abandonando cada vez más el derecho feudal, el sistema feudal, estos reyes van a intentar no solamente arrebatarle sus potestades a los señores feudales para quedárselas ellos, sino que van a intentar arrebatarle sus potestades a los gremios y corporaciones justamente para quedárselas ellos. Y ya hacia finales de la Edad Media, los grandes reyes lo que hacen es dictar normas que regulan todas estas actividades, ¿no? Las actividades que estaban antiguamente reguladas por los gremios. Pero para no encontrar una oposición en la gente que se dedica a estas cosas, lo que hacen los reyes es tomar las mismas leyes que ya tenían los gremios y darles un reconocimiento estatal. De esta manera, lo que eran regulaciones que provenían de la costumbre, o cuya fuente era la costumbre, siguen siendo las mismas, pero la fuente ya no es la costumbre, sino que la fuente es estatal. Es decir, el contenido de las leyes que regulan determinada profesión sigue siendo el mismo, pero lo que cambia es el sistema de fuentes. Un caso ya no se resuelve de determinada manera porque el gremio lo diga, o porque siempre se hizo así, o porque es la costumbre, sino que ahora un caso se resuelve de determinada manera porque la ley del rey lo dice, pero el contenido es el mismo. Y este es un proceso histórico que se va a seguir dando y que se ha dado así históricamente, valga la redundancia, pero que, digamos, las ideas de la Ilustración han tendido a ocultar esta realidad, haciéndonos creer que las leyes provienen en realidad de la razón, ¿no? Y no de la costumbre, cuando en realidad no es así, por lo menos históricamente. ¿Esas leyes van a estar escritas o solo la va a dictar el rey? Esas leyes van a ser escritas, dictadas por el rey. No sé si esa era la pregunta. Sí, era eso. Ahí va. Digamos, destacan entre estas leyes por ejemplo, los estatutos de Colbert, que son aprobados por Luis XIV, el Rey Sol, ¿no? Digamos, estamos ya en esta época, quizá ni siquiera fines de la Edad Media, ya entrando en lo que es Edad Moderna. Pero digamos, es un proceso histórico que es interesante porque la Ilustración o las ideas de la Ilustración nos han hecho creer que las leyes que nosotros tenemos en la actualidad provienen de la razón, provienen del legislador, provienen de un estado de naturaleza, de un contrato social, y en realidad estas leyes provienen, en muchos casos, de una explicación histórica y provienen de la costumbre, ¿no? Si uno
como vamos a hacer las siguientes clases, estudiamos algunos instrumentos del derecho comercial medieval, vamos a encontrar que tienen muchas semejanzas con instrumentos del derecho comercial actual. Y eso tiene una explicación histórica, no proviene de la razón ni proviene del derecho natural, ¿no? Me parece que es importante rescatar eso y rescatar ese proceso que los reyes, a medida que van adquiriendo más poder, logran imponerse incluso sobre los gremios más poderosos, y transformar en leyes estatales lo que hasta ese momento habían sido costumbres de las profesiones. Y bueno, me parece que por acá podemos ir dejando. No sé, dudas, preguntas, consultas, sugerencias, si tienen. No, está todo bien. Bueno, López, tampoco es tan Profe, apurado. yo Sí, tengo una duda. Digamos, la creación de la profesión se basa en Roma, en los Senado Consulto y todo eso, o a partir de la Edad Media cuando surge el derecho mercantil. no, lo que venimos viendo es que el derecho romano subsiste toda la Edad Media a través de lo que fue la compilación de Justiniano. Usted se acuerda que la compilación de Justiniano fue una forma de dar orden a todo ese desorden que era el derecho romano. La compilación de Justiniano sigue vigente, es lo que se aplica en la Edad Media, pero ese derecho romano no daba soluciones a los nuevos problemas que presentaba el comercio en la Edad Media. Entonces, se deja de aplicar el derecho romano y se aplican instrumentos nuevos creados en la Edad Media. No sé si contesté. Sí, muchas gracias. Perfecto. Claro, a partir de que los reyes empiezan a dictar las leyes, o sea, adoptan la costumbre y la plasman en una ley, la fuente formal pasa a ser la ley y no la costumbre, pero el contenido es el mismo. O sea, es la gran contradicción, lo más llamativo, ¿no? Es decir, el rey no dicta leyes que vayan contra la costumbre, sino que transforma en leyes lo que hasta entonces había sido parte de la costumbre. Recomendaciones de libros para Edad Media, les vamos a dejar algún material capaz en la EVA y después vemos qué más les podemos recomendar. En el de Orfilia y eso no está, ¿no? En este momento no me acuerdo si en el de Orfilia está. No sé, Carlos, si estás por ahí, si te acordás si en el de Orfilia está, pues la verdad que no me acuerdo. Estoy y me acuerdo. No está. Ah, Sí, me parecía. Les vamos a dejar material en la plataforma. No sé si no está subido ya lo de algunos materiales. Bueno, Ismael, ¿tiene algo más para decir? Usted generó todo esto. Absolutamente nada. Yo, por mí, está terminada la clase. Si usted tiene algo que decir, dígalo. Ahora nunca. Otra idea.